Bienvenidos a Homeostasis, un canal dedicado a la enseñanza de temas relacionados con el área médica. En esta ocasión te encuentras en nuestra serie de videos dedicados al examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. No te olvides de revisar las listas de reproducción dedicadas a este tema. Te invito a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones. Puedes suscribirte utilizando el botón que se encuentra debajo de la descripción del video. Te recomiendo hacerlo ahora mismo. En esta primera parte vamos a solucionar los primeros 5 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020, correspondiente al área 3. Encontrarás la segunda parte de los reactivos en la lista de reproducción llamada Aprendizaje basado en reactivos Examen UNAM. Asimismo, te invito a revisar los videos de otras áreas, ya que como el temario de biología es el mismo para todas, el repaso de temas será más completo si ves todos los videos. Como siempre, te enseñaré algunas estrategias para abordar cada reactivo, te daré algunos tips y conforme sea necesario, haré un breve repaso de lo que hay que saber para darle solución al problema que se nos presenta. Veamos entonces la primera pregunta. Estructura de forma alargada constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis del ATP. Inciso A, lisosoma. Inciso B, citoesqueleto. Inciso C, ribosoma. Inciso D, mitocondria. Este reactivo pertenece al tema 1.2.2, estructura y función de los organelos celulares. Revisemos entonces los organelos de las opciones. El lisosoma es un organelo membranoso exclusivo de células eucariontes que contiene enzimas digestivas. La frase clave para recordar este organelo es enzimas digestivas. El citoesqueleto es un organelo no membranoso presente en todas las células que da forma, soporte y contribuye al movimiento celular. La frase clave para recordar este organelo es da forma y soporte. El ribosoma es un organelo no membranoso presente en todas las células. Es el sitio para la síntesis de proteínas. La frase clave para recordar este organelo es síntesis de proteínas. La mitocondria es un organelo membranoso exclusivo de células eucariontes, en donde se lleva a cabo la respiración aerobia. Es el sitio de síntesis del ATP. Las frases clave para recordar este organelo son respiración aerobia y síntesis de ATP. Solamente con las frases claves podemos acertar que la respuesta correcta es inciso D, mitocondria. Pasemos al siguiente reactivo. Tipo de fermentación en la cual las enzimas transforman el piruvato en acetaldehído, se desprende CO2 y se obtiene etanol como producto final. Inciso A, láctica. Inciso B, butírica. Inciso C, alcohólica. Inciso D, acética. Este reactivo pertenece al tema 2.3.2, fermentación láctica y fermentación alcohólica. Este es un reactivo en donde obtienes una gran ventaja si conoces la estructura del temario, cosa que te recomiendo hacer. Solamente con saber que en el temario oficial de biología se contemplan 2 tipos de fermentaciones, la alcohólica y la láctica, podemos descartar 2 opciones de este reactivo. Por lo tanto, inciso B e inciso D quedan fuera. Las opciones se reducen a 2, inciso A, fermentación láctica o inciso C, fermentación alcohólica. Veamos el repaso de este tema. Cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis es separada en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. En las reacciones de la glucólisis se forma además ATP, la moneda energética del organismo, y también se forma NADH, que sirve como acarreador de electrones. En caso de no haber disponibilidad de oxígeno, las moléculas de ácido pirúvico formadas en la glucólisis siguen una vía anaerobia de fermentación, en donde dependiendo del tipo de célula, la fermentación puede ser láctica o alcohólica. La fermentación láctica sucede en algunas bacterias y en células musculares sometidas a ejercicio intenso. Cada molécula de piruvato proveniente de la glucólisis se convierte en lactato. Para ello, se utiliza el NADH formado en la glucólisis. Por otro lado, la fermentación alcohólica es característica de algunas levaduras. El piruvato proveniente de la glucólisis se convierte primero en acetaldehído. En esta reacción se libera CO2. En la siguiente reacción, el acetaldehído se convierte en etanol. Para ello, se utiliza el NADH formado en la glucólisis.
Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso C, fermentación alcohólica. Pasemos al siguiente reactivo. ¿Cuál es la función de los citocromos en la cadena respiratoria? Inciso A, sintetizar CO2. Inciso B, sintetizar NAD. Inciso C, transportar agua. Inciso D, transportar electrones. Esta pregunta pertenece al tema 2.4.2, aspectos generales de la cadena respiratoria. Veamos entonces qué son los citocromos. Los citocromos son proteínas que forman parte de la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias y cloroplastos de células eucariontes y como proteínas de membrana en procariontes. Su función en la cadena de transporte de electrones es la de transportar electrones. Con esto podemos acertar que la respuesta correcta es inciso D, transportar electrones. Pasemos al siguiente reactivo. Saccharomyces cerevisiae es una levadura cuya reproducción asexual se efectúa por medio de gemación, inciso B, conjugación, inciso C, bipartición e inciso D, esporulación. Este reactivo pertenece al tema 3.3, reproducción a nivel del organismo. Para contestar este reactivo únicamente necesitamos las palabras clave levadura y reproducción asexual, lo demás son distractores. Veamos entonces el repaso del tema. La reproducción es el proceso por el cual los organismos crean descendientes. Esta puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual se caracteriza por requerir una fusión de gametos mediante un proceso llamado fecundación, para lo cual es necesaria la presencia de al menos de 2 progenitores. En bacterias, a la transferencia de material genético entre células se conoce como conjugación. Una característica importante en la reproducción sexual es que los descendientes son diferentes genéticamente a los progenitores. Por otro lado, en la reproducción asexual no se requiere una fusión de gametos, ya que es posible llevarse a cabo por un solo progenitor. Por lo tanto, en la reproducción asexual, la descendencia es exactamente igual genéticamente al único progenitor. Hasta acá, podemos descartar al inciso B, conjugación, ya que se trata de un tipo de reproducción sexual entre bacterias. En cuanto a los tipos de reproducción asexual, podemos mencionar a la bipartición o fisión binaria, que es la división mitótica de un organismo unicelular para formar 2 nuevos individuos. Esta división es característica de bacterias y amebas. La gemación es una división desigual que consiste en la formación de prominencias o yemas sobre el individuo progenitor, que al crecer y desarrollarse originan nuevos seres. Este tipo de reproducción es característico de levaduras. Por último, la esporulación es un tipo de reproducción asexual que se efectúa mediante cápsulas de ADN llamado esporas, que son liberadas del organismo y transportadas por el viento. Este tipo de reproducción es característico de los helechos. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso A, gemación. Pasemos a la última pregunta de este video. ¿Cuál de las siguientes alteraciones genéticas muestra un patrón de herencia ligada al sexo? Inciso A, albinismo. Inciso B, poliploidía. Inciso C, aneuploidía. Inciso D, hemofilia. Este reactivo pertenece al tema 4.2.2, herencia ligada al sexo. Veamos primero de qué trata la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo se refiere al patrón de herencia fisiológico, es decir, herencia de caracteres sanos, o patológico, en este caso enfermedades ocasionadas por mutaciones asociadas a genes que se encuentran en cromosomas sexuales. Sabiendo esto, vamos a descartar opciones revisando el tema de alteraciones cromosómicas numéricas. Las alteraciones cromosómicas numéricas son aquellas en las que el número de cromosomas de una célula es diferente al número normal de la especie. Estas alteraciones son el resultado de errores en la división meiótica o del proceso de fecundación. Se le conoce como euploidía cuando el número anormal de cromosomas es múltiplo exacto del número n. Por ejemplo,
Una monoploidía ocurre cuando una célula cuenta con un solo juego de cromosomas. No confundas este término con una célula haploide, ya que esta no es una alteración. Otro tipo de euploidías son las poliploidías, en las que las células tienen 3 o más juegos completos de cromosomas, como es el caso de las triploidías, en las que se tienen 3 juegos completos de cromosomas, es decir, 69 cromosomas en total. Y las tetraploidías, que cuentan con 4 juegos completos de cromosomas, es decir, 92 cromosomas en total. Otro tipo de alteración cromosómica numérica son las aneuploidías, en la que el número de cromosomas de la célula no es múltiplo del número n, debido a que el número alterado de cromosomas ocurre en cromosomas individuales. Por ejemplo, una monosomía es cuando una célula cuenta con un cromosoma menos. Por ejemplo, el síndrome de Turner es causado por una monosomía del par sexual, en el que en lugar de haber 2 cromosomas sexuales, solamente hay un cromosoma X. Este tipo de células cuentan con 45 cromosomas en total. Una trisomía ocurre cuando la célula cuenta con un cromosoma extra. El prefijo tri hace alusión a que en lugar de 2 cromosomas hay 3, como es el caso de la trisomía 21, causante del síndrome de Down, en el que el cromosoma 21 se repite 3 veces, ocasionando que las células tengan en total 47 cromosomas. Como podemos ver, el inciso B y C no corresponden al tipo de alteración en el reactivo, por lo tanto, inciso B y C descartados. Revisemos de qué trata el albinismo. El albinismo es un trastorno genético en el que se produce una reducción o ausencia total de un pigmento llamado melanina en ojos, piel o cabello. Esta enfermedad tiene una herencia autosómica recesiva, es decir, que la mutación se hereda con los cromosomas autosómicos, que son los primeros 22 pares exceptuando el par sexual. Es decir, que el albinismo no es una alteración con herencia ligada al sexo. Ahora revisemos de qué trata la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que ocasiona que la sangre no se coagule adecuadamente. Esta enfermedad tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X, es decir, tiene una herencia ligada al sexo. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso D, hemofilia. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte, compártelo en redes sociales y mucho éxito en tu examen.